Hablar de Julio César Chávez es hablar de una leyenda del deporte, de un hombre que marcó una época y que se convirtió en símbolo de disciplina, orgullo y resistencia. Sin embargo, detrás de esa imagen de campeón invencible, existe una historia mucho más compleja. Una historia que no siempre ha sido contada en su totalidad. Antes de los títulos mundiales, antes de las grandes peleas y de los estadios llenos, Julio César Chávez era simplemente un joven que crecía en un entorno humilde, donde la vida no ofrecía garantías, pero sí enseñanzas duras y reales. Nació en México, en una familia numerosa, en condiciones que exigían esfuerzo constante. Desde muy pequeño, entendió que nada llegaría fácilmente. La necesidad de salir adelante no era una opción, era una obligación. Y fue en ese contexto donde el boxeo apareció, no como un sueño inicial, sino como una oportunidad, una forma de cambiar su realidad, una vía para construir algo distinto. Desde sus primeros entrenamientos, quedó claro que Chávez tenía algo especial. No solo era fuerte físicamente, sino que poseía una resistencia mental poco común. Tenía una capacidad para soportar el dolor, para mantenerse enfocado, para seguir adelante incluso cuando las circunstancias eran adversas. Y eso lo diferenciaba, porque en el boxeo, el talento es importante, pero la mentalidad lo es aún más. Su ascenso fue rápido, pero no fácil. Cada pelea representaba un desafío, cada victoria un paso más cerca de su objetivo. Poco a poco, su nombre comenzó a resonar, primero en el ámbito local, luego a nivel nacional, y finalmente en el escenario internacional. Pero incluso en ese ascenso, había algo que no se veía, el peso de la responsabilidad. Porque Julio César Chávez no solo peleaba por sí mismo, peleaba por su familia, por su historia, por un país que comenzaba a verlo como un símbolo. Y esa responsabilidad, aunque poderosa, también era una carga. A medida que avanzaba en su carrera, las expectativas crecían. Ya no era suficiente ganar. Había que ganar bien. Había que mantener una imagen. Había que cumplir con lo que el público esperaba. Y eso, con el tiempo, comienza a pesar. Durante sus años de gloria, Chávez se convirtió en uno de los boxeadores más dominantes de su época. Sus récords, sus combates y su estilo lo posicionaron como una figura única. Su capacidad para resistir golpes, para recuperarse, para imponer su ritmo, todo eso lo hacía prácticamente imparable. Pero esa invencibilidad tenía un costo. Cada pelea dejaba una marca, no solo en el cuerpo, también en la mente. El desgaste físico era evidente, pero el desgaste emocional era más difícil de percibir. La presión constante, la necesidad de mantenerse en la cima, la falta de espacio para la vulnerabilidad, todo eso comenzaba a acumularse. Y aunque desde fuera todo parecía perfecto, internamente se gestaba una historia distinta, una historia que no siempre se compartía, porque en el mundo del deporte, especialmente en disciplinas como el boxeo, mostrar debilidad no es una opción, se espera fortaleza. Se espera resistencia, y Julio César Chávez cumplía con todo eso. Pero como todo ser humano, también tenía momentos de duda, momentos de cansancio, momentos en los que la carga se hacía demasiado pesada. Habla de los cimientos, de las raíces, de las decisiones que marcaron el camino. Porque para entender cualquier noticia actual, cualquier percepción sobre su vida, es fundamental mirar hacia atrás, entender de dónde viene, qué ha vivido, qué ha enfrentado. Chávez no es solo un campeón. Es una persona que ha atravesado un recorrido intenso, lleno de logros, pero también de sacrificios invisibles. Y esos sacrificios, con el tiempo, forman parte de la historia. Una historia que no siempre es fácil de contar, pero que es necesaria para comprender el presente. Porque detrás de cada golpe que recibió, hubo una decisión. Detrás de cada victoria hubo un esfuerzo. Y detrás de cada momento de gloria, hubo una parte de su vida que se entregó. Después de haber alcanzado la grandeza en el boxeo mundial, la vida de Julio César Chávez entró en una etapa donde el éxito ya no era una meta, sino una realidad constante. Había conquistado títulos, había defendido su posición como campeón,
y se había convertido en un símbolo nacional. Pero como ocurre en muchas historias de alto rendimiento, la cima no siempre es el lugar más cómodo, porque mantenerse arriba es, en muchos casos, más difícil que llegar. Durante esta etapa, Chávez ya no era solo un boxeador. Era una figura pública de enorme impacto, un referente para millones de personas. Cada pelea suya era un evento, cada aparición generaba expectativa. El público no solo lo admiraba, lo necesitaba, y esa necesidad se convertía en presión. Una presión constante, invisible, pero profundamente real. Ya no se trataba de demostrar que podía ganar, se trataba de no fallar, de no decepcionar, de sostener una imagen que con el tiempo se volvía cada vez más exigente. En el ring, Chávez seguía siendo dominante. Su estilo agresivo, su resistencia y su capacidad de recuperación lo mantenían en la élite. Pero fuera del ring, comenzaban a abonecer grietas. No visibles, no públicas, pero presentes. El ritmo de vida era intenso. Entrenamientos, combates, viajes, compromisos mediáticos. No había pausas reales. Y en medio de esa dinámica, el espacio para el descanso emocional era prácticamente inexistente. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Uno de los aspectos más complejos de esta etapa fue la relación con la propia identidad. Durante años, Chávez había sido definido por su rol como boxeador. Su valor, su reconocimiento, su lugar en el mundo estaban ligados a su desempeño. Pero cuando esa identidad se vuelve total, cualquier cambio genera incertidumbre. ¿Qué ocurre cuando ya no se es el mismo dentro del ring? ¿Qué pasa cuando el cuerpo comienza a mostrar señales de desgaste? Estas preguntas empezaban a aparecer, aunque no siempre de forma consciente. El cuerpo, después de años de combate, comenzaba a resentir el impacto. Las lesiones, el cansancio acumulado, el desgaste físico eran inevitables. Y aunque Chávez seguía compitiendo, la exigencia ya no era la misma. Pero aceptar eso no es sencillo, porque implica reconocer que una etapa está cambiando. Y ese reconocimiento, para alguien que ha vivido en la cima, puede ser difícil. En paralelo, la vida personal también se volvía más compleja. Las relaciones, como ocurre en muchas carreras de alto perfil, se veían afectadas por la intensidad del entorno. El tiempo, la distancia, la presión, todo influye. Y en medio de todo eso, comenzaba a surgir una sensación difícil de describir. La soledad. No una soledad física, porque siempre había gente alrededor, sino una soledad emocional. Esa sensación de estar rodeado, pero no necesariamente comprendido. Este es uno de los aspectos menos visibles del éxito, y uno de los más difíciles de enfrentar. A medida que los años pasaban, la figura de Chávez seguía siendo admirada, pero también comenzaba a generar opiniones diversas. Su personalidad, su estilo, su forma de expresarse. Todo era analizado, y en ese análisis, la percepción pública se volvía más compleja. Ya no era solo el campeón invencible, era una figura que generaba debate. Y eso añade otra capa de presión, porque no solo se trata de competir, se trata de gestionar una imagen, de responder a expectativas, de convivir con la mirada constante del público. En este contexto, comenzaron a aparecer decisiones que reflejaban una lucha interna, momentos en los que la dirección no era clara, en los que el equilibrio entre lo profesional y lo personal se volvía difícil de mantener. No eran decisiones aisladas, eran parte de un proceso que, aunque no siempre visible, estaba en marcha. La transición, el momento en el que la gloria convive con el desgaste, en el que el éxito se mezcla con la presión, en el que la fortaleza externa comienza a contrastar con procesos internos más complejos. No es una etapa de caída, es una etapa de cambio. Pero ese cambio, como veremos en los siguientes capítulos, tiene consecuencias. Consecuencias que no siempre se ven en el momento, pero que con el tiempo se vuelven evidentes. Porque la vida de Julio César Chávez no es solo la historia de un campeón. Es la historia de alguien que después de alcanzar la cima, tuvo que aprender a vivir con todo lo que eso implica. Y esa parte de la historia, muchas veces, es la más difícil de contar, pero también la más importante de entender. Después de haber alcanzado la cima del boxeo mundial,
y de haber vivido años de gloria intensa, la vida de Julio César Chávez entró en una etapa mucho más compleja, donde las batallas más difíciles ya no se libraban en el ring, sino en su interior. Porque cuando la adrenalina baja, cuando los aplausos se reducen, y cuando el cuerpo ya no responde de la misma manera, aparece un vacío que no se llena fácilmente. Durante esta etapa, Chávez enfrentó una de las transiciones más duras que puede vivir un atleta, el paso de la cima a una nueva realidad. Ya no era el invicto, ya no era el centro de cada evento, ya no tenía la misma presión competitiva, pero tampoco tenía claro qué venía después. Y esa incertidumbre es poderosa, porque desestabiliza, porque obliga a replantear todo. ¿Quién soy sin el boxeo? ¿Qué valor tengo fuera del ring? Estas preguntas, aunque profundas, son inevitables. Y en el caso de Chávez, comenzaron a tomar fuerza. A medida que esta etapa avanzaba, también lo hacían las dificultades personales, la falta de estructura, el cambio en el ritmo de vida y la acumulación de años de presión comenzaron a manifestarse en diferentes formas, no siempre visibles, pero sí reales. Este periodo estuvo marcado por una lucha interna constante, una lucha que no tenía rounds, ni árbitro, ni descanso, una lucha que se vivía día a día, en silencio, lejos de los reflectores. Y esa lucha es, en muchos casos, más difícil que cualquier combate. Porque no hay instrucciones claras, no hay estrategias definidas, solo hay decisiones. Decisiones que, en algunos momentos, no siempre fueron las más acertadas, pero que forman parte del proceso. Porque la vida, a diferencia del deporte, no siempre ofrece segundas oportunidades inmediatas. Sin embargo, lo que define esta etapa no es la dificultad en sí, es la forma en que se enfrentó. Hubo momentos de caída, momentos de confusión. Momentos en los que el camino parecía incierto, pero también hubo algo más. Una voluntad de salir adelante, una capacidad de reconocer que algo debía cambiar. Y ese reconocimiento es el primer paso hacia la reconstrucción. A lo largo de este proceso, Chávez comenzó a enfrentarse a sí mismo, a entender sus decisiones, a asumir responsabilidades, a aceptar que la vida después del éxito requiere una adaptación diferente. Este tipo de proceso no es rápido, no es lineal, tiene avances y retrocesos, pero es necesario, porque sin ese proceso no hay crecimiento. Uno de los elementos más importantes de esta etapa fue el apoyo. El entorno cercano, las personas que permanecen cuando el ruido desaparece, juegan un papel fundamental. Y en ese contexto, Chávez encontró espacios donde podía reconstruirse, no como el campeón, sino como la persona. Y esa diferencia es clave, porque permite separar la identidad pública de la identidad personal. Permite entender que el valor no está solo en lo que se logra, sino en lo que se es. Poco a poco, comenzó un proceso de recuperación, de reenfoque, de reconstrucción. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Chávez empezó a encontrar nuevas formas de estar en el mundo, a través de proyectos, de participación en medios, de compartir su experiencia. Su historia, que antes estaba centrada en el ring, comenzó a adquirir un nuevo significado. Ahora no solo era un referente deportivo, era un ejemplo de superación. Y eso tiene un valor distinto, porque no todos los campeones logran transformar sus caídas en aprendizaje. Y en este caso, ese proceso fue evidente. No busca ocultar las dificultades, busca mostrar la realidad. Una realidad donde el éxito no protege del dolor, donde la fama no evita los procesos internos, y donde la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, queda claro que la historia de Julio César Chávez no es una historia lineal, es una historia de contrastes, de momentos intensos, de decisiones que marcan, y de una capacidad constante de seguir adelante. Porque al final, lo que define a una persona no es solo lo que logra en sus mejores momentos, sino cómo enfrenta sus momentos más difíciles. Porque muestra al hombre detrás del campeón, al ser humano detrás de la leyenda, y nos prepara para entender el presente desde una perspectiva más completa. Una perspectiva donde la tristeza no es el final, sino parte de un camino que continúa. Un presente que no está definido únicamente por lo que ocurrió,
sino por la forma en que todo eso se ha integrado. A los 63 años, Chávez se encuentra en una etapa donde la intensidad del pasado se transforma en reflexión, donde la velocidad de la vida cambia, donde las prioridades se reorganizan. Y eso no significa debilidad, significa evolución. Después de haber atravesado momentos de gloria y también etapas complejas, el presente se construye desde otro lugar. Un lugar más consciente, más pausado, más enfocado en el bienestar. En esta etapa, el concepto de éxito ya no se mide en victorias, se mide en estabilidad, en claridad, en la capacidad de estar en paz con uno mismo. Y eso es un cambio profundo, porque implica redefinir lo que durante años fue el centro de la vida. Uno de los aspectos más importantes de este momento es la manera en que Chávez ha logrado convertir su historia en una herramienta. Su experiencia, tanto en el éxito como en la dificultad, se ha transformado en algo que puede compartir, no como una lección perfecta, sino como una historia real. Y eso tiene un impacto, porque muchas personas encuentran en su recorrido un reflejo, no en los títulos, sino en los procesos, en la forma en que ha enfrentado los cambios, en la manera en que ha reconstruido su vida. Este tipo de impacto es diferente, más silencioso, pero más profundo. En paralelo, la percepción pública también ha evolucionado. Ya no se le observa únicamente como el campeón invencible. Se le ve como alguien que ha vivido, que ha enfrentado, que ha cambiado. Y esa percepción, lejos de disminuir su figura, la humaniza, la hace más cercana, más comprensible. Porque al final, las historias que realmente conectan no son las perfectas, son las reales. Sin embargo, en medio de esta etapa también surgen interpretaciones. Comentarios que hablan de su presente, de su estado, de su forma de expresarse. Algunos los ven como señales de una vida marcada por momentos difíciles. Pero aquí es importante hacer una pausa, porque una vida no se define por una sola etapa, ni por una percepción momentánea. Se define por el conjunto. Y el conjunto de la vida de Julio César Chávez es amplio, diverso, lleno de contrastes. Sí, ha habido momentos difíciles. Sí, ha habido procesos complejos. Pero también ha habido logros extraordinarios, aprendizajes, transformaciones. Reducir todo eso a una sola narrativa sería simplificar demasiado. Este capítulo busca precisamente lo contrario, ampliar la mirada, entender que la vida no es lineal, que incluye momentos de luz y de sombra, y que ambos son necesarios para construir una historia completa. En esta etapa, Chávez parece haber encontrado un equilibrio distinto. No perfecto, pero real. Un equilibrio donde el pasado no se niega, pero tampoco define por completo el presente, donde la experiencia se convierte en guía, donde la historia se convierte en aprendizaje, y donde la vida continúa, porque eso es lo más importante. La vida continúa, más allá de los títulos, más allá de los momentos difíciles, más allá de las percepciones externas. Continúa en cada decisión, en cada día, en cada forma de estar en el mundo. Es la comprensión de una vida intensa, una vida que ha pasado por diferentes etapas, que ha enfrentado desafíos y que ha encontrado formas de seguir adelante. Y eso, más allá de cualquier interpretación, es lo que realmente define su historia. No la ausencia de dificultades, sino la capacidad de seguir, de adaptarse, de aprender. Y en ese proceso, hay algo profundamente valioso, algo que va más allá del deporte, algo que habla de lo que significa ser humano. Porque al final, no se trata de cuántas veces se gana, se trata de cómo se vive. Y en ese sentido, la historia de Julio César Chávez sigue abierta, sigue en movimiento, sigue construyéndose. Y eso, más que cualquier título, es lo que realmente importa. La vida de Julio César Chávez no puede entenderse únicamente a través de sus victorias, sus cinturones o sus récords. Reducir su historia a lo que ocurrió dentro del ring sería ignorar todo lo que sucedió fuera de él, donde se libraron las batallas más complejas, más silenciosas y, en muchos casos, más determinantes. Hemos recorrido un camino que comienza en la humildad, atraviesa la gloria y se adentra en los momentos más difíciles. Un camino que no es perfecto, que no es lineal, pero que es profundamente real. Y esa es precisamente la clave.
Porque lo que hace que esta historia sea significativa no es la ausencia de dificultades, es la forma en que esas dificultades se enfrentan. Julio César Chávez no solo fue un campeón en el boxeo, fue alguien que vivió bajo una presión constante, que cargó con expectativas enormes y que, como cualquier ser humano, tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Momentos en los que la fortaleza no era suficiente, en los que el camino no estaba claro, en los que la vida exigía algo más que resistencia física, y aún así siguió adelante. Ese es el verdadero valor de su historia, no la perfección, sino la perseverancia, porque la vida, a diferencia del deporte, no tiene reglas claras ni tiempos definidos. No hay un árbitro que detenga el combate cuando las cosas se complican. No hay un conteo que permita recuperarse antes de continuar. Solo hay decisiones, y en esas decisiones se construye todo. La historia de Chávez nos recuerda que el éxito no protege del dolor, que la fama no evita los procesos internos y que incluso las figuras más admiradas enfrentan momentos de vulnerabilidad. Pero también nos muestra algo más importante, que siempre existe la posibilidad de reconstruirse, de aprender, de seguir. Porque al final, lo que define a una persona no es solo lo que logra en sus mejores momentos, es lo que hace cuando las cosas se vuelven difíciles. Y en ese sentido, la historia de Julio César Chávez trasciende el deporte. Se convierte en un reflejo de la vida misma, de sus desafíos, de sus cambios, de su capacidad constante de transformación. No es una historia triste, es una historia intensa. Una historia que, como todas, tiene luces y sombras, pero que, en su conjunto, merece ser entendida con profundidad, con respeto, y con una mirada que vaya más allá de lo evidente. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este espacio también es para ti, porque aquí no solo contamos historias, las analizamos, las entendemos, las llevamos más allá de los titulares. En este canal, creemos que cada historia tiene varias capas, que detrás de cada figura pública hay una vida que merece ser explorada con profundidad, con contexto y con sensibilidad. No buscamos el ruido, buscamos la verdad. Una verdad que no siempre es perfecta, pero que siempre es humana. Cada contenido que compartimos tiene un propósito claro: invitarte a pensar, a cuestionar, a conectar con historias que, aunque parezcan lejanas, muchas veces reflejan algo de nosotros mismos. Porque todos enfrentamos cambios. Todos tenemos momentos difíciles. Todos, en algún punto, debemos aprender a reconstruirnos. Y en ese proceso, escuchar historias reales puede marcar la diferencia. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos permite seguir creando contenido de calidad, seguir investigando y seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que valora la autenticidad, que respeta los procesos, que entiende que detrás de cada historia hay una persona. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas, qué parte de la historia te impactó más, qué otras figuras te gustaría que analicemos. Este espacio no es solo para consumir contenido, es para compartir, para reflexionar juntos, para construir una conversación más profunda. Y si crees que esta historia puede ayudar o inspirar a alguien más, compártela. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar algo así. ¿Quién puede estar atravesando un momento similar? ¿Quién puede encontrar en estas palabras una forma de entender su propia experiencia? Porque al final las historias tienen poder. El poder de conectar, de acompañar, de transformar. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en historias que van más allá de lo superficial. Y recuerda, las historias más importantes no siempre son las más ruidosas, son las más verdaderas. Nos vemos en el próximo contenido.